Muy bien, vamos a comenzar. ¿Alguna duda sobre lo que hemos hecho? Hola, hola. Creo que no. Muy bien. Entonces, como recuerdan, estamos haciendo un problema que involucra tanto deformación por fuerzas como deformación por temperatura. Ya tenemos más o menos qué pasaría con las fuerzas. Ahora, recuerden ustedes que habíamos dicho que la reacción en B en realidad debería ser hacia el otro lado, ¿sale? Así que lo que estamos dibujando aquí pues no es tan cierto, ¿sale? Porque si la reacción en B fuera hacia adentro, ¿qué pasaría con estas deformaciones que vemos aquí? Si B empujara hacia la izquierda, ¿qué pasaría con esto? Con el punto B. Si apuntaras a la izquierda, se iría hacia abajo, ¿no? ¿Quién se iría hacia abajo, perdón? El punto C, ¿no? ¿Pero por qué hacia abajo? Bueno, es que como que yo lo veo, al momento de que hicimos temperatura, como que me imaginé que se le aplicaba temperatura al punto C. No sé por qué, fue como mi inercia. No, estoy hablando de lo de fuerzas. Ok, bueno, se comprimirían. ¿Sí? Y además, tengan en cuenta que la temperatura es una cualidad que se reparte en todo el cuerpo. Si la temperatura no es en puntos específicos en sí, sino que se distribuye. Bueno, vamos a continuar. Nada más era ese comentario para que tengan en cuenta lo que está sucediendo. ¿Qué dijimos acerca de la deformación por temperatura? ¿No dijimos nada? No recuerdo. No va a tener ningún esfuerzo si es que ese material no se encuentra restringido ¿Pero está restringido? Sí, así es, está restringido. Bueno, entonces, como está Va a tener un restringido, esfuerzo dentro de él. Como está restringido, sí va a haber esfuerzos y de hecho por eso tenemos la parte de la izquierda, lo que acabamos ya de hacer, ¿sale? Así es, doctor. Muy bien. ¿Cómo vamos a calcular la deformación por temperatura? ¿Y cómo será la deformación por temperatura? En este caso, ¿ya leyeron el texto del problema? ¿Qué dice el texto del problema acerca de la temperatura? Que aumenta de 50 grados Fahrenheit a 75. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar si está aumentando la temperatura? Se dilata. Muy bien. Entonces se va a dilatar. Pero no... Bueno, lo que yo entiendo del problema es que pasa de 75 positivos a menos 50 negativos Fahrenheit. Porque Entonces,
Dice que determinamos las magnitudes de las secciones cuando la temperatura es menos 50, pero sabemos que cuando es 75 positivos, encaja perfectamente. Ah, entonces es al revés, no va de menos 50 a 75. Va de 75 a menos 50. Muy bien, entonces sí vamos a tener eso en cuenta, porque yo también tenía la idea al revés, no lo había leído, así que vamos a tener ese cuidado precisamente de leer muy bien nuestros datos, no sea que los interpretemos al contrario, ¿verdad? Tenemos entonces que por temperatura se va a contraer, ¿sale? No a comprimir, sino a contraer, ¿verdad? Y tenemos varios datos por ahí que vamos a estar utilizando aquí en este problema. Muy bien, entonces, vamos a apuntar la fórmula de lo que sería la deformación por temperatura, pero vamos a apuntar también, al igual que lo hicimos con fuerzas, cómo es que variará el tamaño de esta barra debido a la temperatura. Muy bien. Háganlo ustedes y yo en un momento los alcanzo. Vamos a ver. Ay, carambas. Vamos a copiar la imagen. O más bien acá en Paint, ¿verdad? Acá la teníamos. Muy bien. Entonces, tengo esto de aquí y ustedes saben que se va a contraer. Vamos a ver. ¿Qué le va a pasar a la barra completa debido a temperatura? Se va a hacer más pequeño. Entonces voy a agarrar toda la barra. Ahí está. Bueno, hasta aquí. Y lo que va a pasar es que se va a contraer. Fíjense bien que a diferencia de la deformación por fuerzas, cuando un cuerpo se contrae, lo hace en todas direcciones. En el caso de la aplicación de fuerzas, ustedes saben que el material se redistribuye, entonces cuando se hace más largo de un lado, generalmente se hace más delgado de otros, ¿verdad? Pero por temperaturas se contrae en todas direcciones. Digamos que, por ejemplo, lo exageramos así. Como siempre, el punto A se queda en su lugar porque es un punto fijo, pero lo que son los puntos C y B se movieron. ¿Sale? ¿Cómo ven? Bien. Bueno. Pues entonces vamos a tener algo así. Ahora, ¿cuánto se movió cada uno de estos puntos? ¿O cuánto se movió el punto B? Pues eso lo vamos a tratar aquí. Entonces, ¿cómo calculamos el desplazamiento de B en la temperatura? Vamos a ver. ¿Cómo ven? Sigue siendo que desplazamiento de B
visto desde A es igual al desplazamiento de B visto desde C más el desplazamiento de C visto desde A? ¿O cambia algo? Podríamos aplicar la fórmula de deformación por temperatura. Claro, claro, pero esta parte, ¿sigue aplicando o no? Lo que se mueve B visto desde A es igual a lo que se mueve B visto desde C más lo que se mueve C visto desde A, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí. Yo digo que sí. Muy bien, entonces, sí lo es. ¿Sale? De hecho, como la fórmula de movimiento relativo es la misma, podríamos haber analizado B visto desde C por fuerza y temperatura juntos y C visto desde A por fuerza y temperatura juntos. ¿Sale? Se puede analizar todo completo porque si se fijan es la misma fórmula. Ahora, vamos a, como ustedes dicen, a decir entonces lo mismo que atrás, que el movimiento de B menos el movimiento de A es igual al delta L de BC más el delta L de AC. ¿Cómo ven? Todo bien. Todo bien. Ahí sí algunos subíndices los puse al revés que acá atrás, no importa. Recuerden que la barra BC es lo mismo que la barra CB y etcétera. Ahora, el desplazamiento de A sigue siendo 0 porque está en un punto fijo. Y este desplazamiento de B, ¿verdad? Ahora va a ser el desplazamiento B2, ¿sí? Recuerdan que el desplazamiento B1 era el desplazamiento de B debido a las fuerzas. Este desplazamiento B2 es el desplazamiento debido a las temperaturas. Muy bien. Ahora sí, cuando yo tengo delta L, es decir, cambio de longitud, cuando yo tengo este tipo de cosas, aquí es donde voy a sustituir mis fórmulas. ¿Sale? Entonces vamos a tener aquí un delta L de AC más un delta L de BC, pero estos deltas L van a ser por Temperatura. por temperatura. Como les decía, estos son ya debido a cada una de estas causas. Ahora, ¿cuál es el total? ¿Cuál es el desplazamiento total de B? ¿A qué se refiere con el total? ¿Cuánto se mueve B en realidad? Sería el desplazamiento debido a las fuerzas de B y el desplazamiento de B respecto a debido a la temperatura. O sea, delta B1 más delta B2. Ajá, Sí. así es. ¿Y a qué debe ser igual? Si este es mi problema. ¿Cuál es el desplazamiento total de B? A cero. 0, ¿sí?
A final de cuentas, ustedes dicen, ¿sabes qué? El punto B se mueve hacia adelante por fuerzas, pero por temperaturas el punto B se mueve hacia atrás. Y según la realidad del problema, el punto B se queda en su lugar en realidad, ¿sale? Entonces, el movimiento total de B es de 0. Por ahí en el libro hay un problema similar a este, pero hagan de cuenta que el punto B está con una separación de la pared, no está fijo. Entonces ahí sí hay que considerar que el movimiento total de B pues no es realmente 0. Pero bueno, ese ya es otro problema, ¿verdad? En este, el punto B está pegado a la pared en realidad y por lo tanto su desplazamiento total es de 0. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces, este es nuestro apunte. Que tenemos hasta el momento. Y en realidad, pues no había que hacer tanto para llegar a eso, pero espero que la explicación nos haya dejado bien claro lo que es por fuerza y lo que es por temperatura. ¿Sale? Es decir, las fuerzas hacen una cosa, las temperaturas hacen otras. ¿Sale? Pero actúa todo al mismo tiempo. Entonces, esta es nuestra ecuación. Delta V1 más delta V2 es igual a 0. Delta V1 es esto, delta V2 es esto. Bueno, pues entonces yo puedo apuntar aquí que finalmente delta V es igual a, decíamos que es el movimiento ¿de quién? De B visto desde C, más el movimiento de C visto desde A. Ajá. Muy bien. Pues esto es, fíjense bien, delta L de BC por fuerzas más delta L de BC por temperaturas más delta L de AC o de CA, como quieran ustedes escribirlo, ¿verdad? Por fuerzas más el delta L de AC por temperaturas. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien. Yo ahí me perdí un poco. ¿Por qué será? No sé, como que mi intuición me decía que íbamos a poner primero los deltas en fuerza y fuerza y después en temperatura y en temperatura. Como que Bueno, ahí perdí. pero tú sabes que las sumas son conmutativas, ¿no? Sí, justo eso le iba a preguntar, que si podíamos conmutar esa parte. Bueno, como ya dije, las sumas son conmutativas. Si tú sumas delta L de AC por fuerza, más delta L de BC por fuerza, más delta L de AC por temperatura, más delta L de BC por temperatura, ¿no es esto mismo? Sí, nada más me confundió como la manera de ponerlo. Ajá. Bueno, es que, como les decía,
En lo que acabamos de hacer de la clase anterior, quise que viéramos qué iban a hacer las fuerzas y que viéramos qué iba a hacer la temperatura. ¿Sale? Por separado, tú sabes que las fuerzas van a tratar de hacer que el punto C se vaya a la derecha y que el punto B se vaya a la derecha. Sí. Y tú sabes que por temperaturas, tanto el punto C como el punto B tratarán de irse hacia la izquierda. Ujú. Muy bien. Entonces, yo analicé por separado ambos, fuerza y temperatura. Pero, como ya dije, la suma es conmutativa y yo puedo analizar lo que le pasa al punto C, tanto por fuerza y temperatura, como lo que le pasa al punto B, tanto por fuerza y temperatura. ¿Sale? Sale. Muy bien. Entonces, tengan esa mentalidad de que puedo hacer ambas cosas. Puedo analizar por separado fuerzas y por separado temperaturas, o puedo analizarlos juntos para cada punto. De hecho, recuerden que este es el delta L, el delta de C. Perdón, no delta L, el delta del punto C. ¿Recuerdan qué es delta de C respecto de A? ¿Cuánto se mueve ese visto desde A, no? Ajá. ¿Y cómo se calcula eso? Sería... Bueno, no sé qué estás haciendo. Espero que no lo estén tratando de calcular ahorita, ¿eh? Sino que esto es delta de C menos delta de A, pero delta de A vale 0. ¿Sale? Sí, sale. Perdone, se me presentó algo acá. Ah, muy bien. Entonces, díganme si hay alguna duda o si me haya equivocado en esto, ¿sí? Delta B1 más delta B2 es esto, ¿no? Sí, está bien. Muy bien. Entonces, no importa cómo lo sumen ustedes, pero yo quise separar delta C de aquí, porque recuerdan que teníamos una apuesta de todo su dinero de la semana o algo así, me habían dicho, que algunos decían que se iba hacia la izquierda, que otros decían que el punto C se iba hacia la derecha, y una persona dijo que el punto C se queda en su lugar. ¿Sí recuerdan eso? ¿Que ya habían hecho sus apuestas? Sí, de lonche. Muy bien. Ah, no era su dinero de la semana. También. También, de una vez. Bueno, entonces, el problema no lo pregunta, o tal vez sí, no sé. Otra vez se me pasó leerlo, pero de esta manera ustedes pueden revisar si el punto C se va a la derecha o a la izquierda. ¿Sale? Noten ustedes que el desplazamiento por fuerzas lo estoy aquí suponiendo positivo a la derecha. Por lo tanto, si esto sale positivo, significa que se fue a la derecha. Si sale negativo, significa que se fue a la izquierda. Y si resulta que esta cantidad es 0, significa que el punto C se quedó en su lugar. Entonces, cada uno de ustedes, de manera personal, apunte en su libreta, con lápiz si quieren, para que lo puedan borrar, hacia dónde piensan que el punto C
se fue al final, ¿sale? Y luego calculamos esto y vemos si le atinamos o no. ¿Va? Bueno, creo que dijeron que sí. Muy bien. ¿Me escuchan correctamente? Sí. Ah, bueno. Entonces, según nuestras fórmulas de resistencia de materiales, ¿cómo calculo el delta L por fuerza? ¿Cuál es mi fórmula para calcular por fuerza? Es fuerza interna, Ajá, en este caso de BC, muy bien. Fuerza de BC por la longitud de BC. sobre el área transversal de BC Ajá, por el coeficiente de elasticidad de BC. muy bien. Aquí nada más le voy a dejar E porque pues es el mismo material en todo el problema, ¿sale? Así no se me acaba el plumón virtual. Ahora vamos a apuntar cuál es la fórmula para calcular la deformación por temperatura. Es coeficiente de expansión térmica Alfa, muy bien. por la longitud. Por LBC, muy bien. Por el cambio de temperatura. Muy bien. Delta de Por temperatura. delta T. El delta T también es el mismo para las dos partes de la barra, así que no le voy a poner ningún subíndice. Igual que a la alfa. Alfa fue igual para, pues para las dos secciones, ¿no? Muy bien. Luego, sumamos aquí y lo mismo para AC. Fuerza de AC, longitud de AC, entre el área de AC por E. Más alfa, que es la misma para las dos, longitud de AC, y delta de temperatura, que también es el mismo para los dos. Y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Pues para sacar los, ¿cómo se llama? Los delta L respecto a la fuerza, pues hay que hacer los cortes necesarios. Muy bien, hay que hacer cortes de sección. Ahora, hablando de cortes de sección, ¿conocemos la fuerza RB? No. No. No conocemos la fuerza RB, ¿sale? Así que realmente no voy a conocer de los cortes de sección la fuerza porque me faltan datos. Bueno, en realidad no me faltan, ¿sale? La ecuación que acabamos de escribir es la que voy a necesitar finalmente. Bien, vamos a hacer cortes de sección aquí y vamos a ver qué es lo que pasa. Recuerden que se trata del mismo material. Entonces, ¿qué necesito para conocer la fuerza interna en la sección AC? Un corte en AC. Un corte en AC. ¿Qué es lo que necesito para conocer la fuerza interna en BC? Un corte en BC. Muy bien. Muchas gracias. Yo sé que a veces nos cansamos de responder lo mismo, pero precisamente es para que taladre un poquito en nuestros cerebros y que siempre sepamos hacer esto, ¿no? Entonces, vamos a cortar aquí. Y tenemos este corte de sección. O vamos a cortar acá.
tenemos este corte de sección. La pared de nada no la quiero tocar, así que ese corte no me interesa. O tenemos este otro. Este otro corte de sección. ¿Sale? ¿Cómo ven? Bien. Ya dije, la pared no la quiero involucrar, la pared en A. Ya habíamos dicho que esa pared si la quito, luego empiezo a pensar cosas extrañas. Por eso mejor no nos metemos con la pared en A. Así que estos son los cortes de sección disponibles que yo tengo. Tengo estos tres. Ahora, yo como profesor hago los tres para mostrarles. Ustedes como alumnos deben de ser capaces de hacer los tres, pero en realidad deberían ser capaces de elegir cuál les conviene. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos la fuerza interna en AC. Ay, qué fea letra. Disculpen. Fuerza interna de AC. Ah, más bonito. Aquí tenemos la fuerza interna de BC o CB, como quieran llamarle. Y aquí tenemos la fuerza interna de bueno, no me contestaron. Qué triste. Bueno, así lo dejamos. Ahí están. ¿Sale? Sí. ¿Qué obtendrían ustedes del diagrama de acá arriba? La Dos fuerza en AC. incógnitas y una sola ecuación de movimiento. Ajá. De aquí obtendrían ustedes que RB es igual a la fuerza AC. Y de acá Sí. abajo, ¿qué obtendrían? Que la fuerza BC es igual a RB. Ajá. Muy bien. ¿Y qué obtendrían del corte de acá intermedio? Que las fuerzas internas son iguales. Fuerza AC igual a fuerza BC. Entonces, ¿ustedes qué diagramas hubieran elegido? Sean sinceros. ¿Cuál o cuáles hubieran elegido para su corte? El último. ¿El corte intermedio? Sí. Bueno, entonces noten que si hubieran elegido los otros dos, hubieran llegado a la misma conclusión, que la fuerza AC es igual a la fuerza en BC. ¿Sí? Sí. Y creo que desde acá se veía venir, desde el principio del problema, porque es la misma fuerza RB para toda la estructura. Ahora, este tipo de cuestiones son evidentes hasta que ya las resolvimos, ¿sale? Pero noten que no son evidentes muy bien, no son muy claras en general. Así que eviten hacer conclusiones apresuradas y aunque sean cosas así de sencillas o el problema se parezca mucho a otro que ya hayan hecho, hagan todo el procedimiento, ¿sale? Eso sí les encargo, que hagan todo el procedimiento y no saquen conclusiones solo porque un problema se parezca a otro. Eso sí, si un problema se parece a otro, lo que sí pueden hacer es usar el mismo procedimiento. Pero no se brinquen procedimientos, por favor. Eso sí les encargo. Entonces, nos quedamos nada más con este diagrama de cuerpo, bueno, perdón, de corte de sección. ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí. Los que gusten pueden quedarse con los otros dos.
pero yo solo me quedo con lo que necesite. No voy a hacer diagramas de masa acá en mi libreta que está en limpio. ¿Cómo ven? Todo bien. Entonces, aquí tenemos nuestro corte de sección. Tenemos nuestros cortes de sección y de sumatoria de fuerzas en X positivo hacia adelante igual a 0. Tenemos que menos FAC más FBC es igual a 0, o lo que es lo mismo, FAC es igual a FBC. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Todo bien, profe. Muy bien. Noten que solo estoy anotando uno aquí en mi libreta, pero si ustedes requieren de los otros dos cortes, también anótenlos. Lo importante es que vean que no voy a sacar más información de aquí. Esta es toda la información que yo voy a sacar de aquí. ¿Vale? No hay más. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si sustituimos esta ecuación? Si quieren le llamamos la 1 para poderla referir. ¿Qué les parece si sustituimos la ecuación 1 y todos los datos aquí para ver qué podemos obtener? Sí. Muy bien, entonces, ¿voy a anotar fuerza BC o voy a anotar fuerza AC? Sí. ¿Sustituimos FBC o sustituimos FAC? ¿Cuál de los dos? FAC. FAC, muy bien. Entonces, aquí va a decir FAC por, ¿cuál es la longitud BC? Miren, lo voy a poner entre paréntesis para que se note que ya lo sustituí. Longitud BC. 12 pulgadas. 12 pulgadas. Muy bien. Ahora, no voy a apuntar las unidades pensando que todo está en pulgadas y todo en libras y etcétera. ¿Sale? Sí. Entonces, ustedes ya saben que si hablo de longitud, ya está en pulgadas. El área de BC. 1.1 pulgadas cuadradas. 1.1. 2, perdón. 2. A ver. Sí, 1.2 dice el dibujo. 1.2 y ya está en pulgadas cuadradas. No hay que cambiarlo. Así está bien. El módulo de elasticidad. ¿Qué material? Es 29 por 29. 10 a la 6. Muchas gracias. 29 por 10 a la 6, PSI. Eso viene en los datos, ¿verdad? Sí. ¿Sí se ve bien o estoy haciendo muy pequeña la letra? Un poco pequeña. Bueno, déjenla algo más grande. ¿Qué tal así? Sí, gracias. 29 por 10 a la 6. Muy bien, entonces, eso fue en este primer término. Más, ¿cuánto vale alfa? ¿Cuál es el coeficiente de dilatación térmica? 6.5 por 10 a la menos 6. 6.5 por 10 a la menos 6. Aquí, esto ustedes saben que queda sobre grado Fahrenheit, ¿verdad? Sí.
Por lo tanto, la temperatura tiene que estar también en grados Fahrenheit para que se elimine. Como ya dije, no le voy a poner el valor aquí, pero ustedes saben que si alfa está en sobregrado Fahrenheit, la temperatura tiene que estar en grados Fahrenheit. Muy bien, la longitud de BC. 12 pulgadas. 12 pulgadas. Muy bien. Y el delta de temperatura debe estar en Fahrenheit. 125. Menos 125. Ajá, bueno. Aquí déjenme anotar temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sale? Porque tú dijiste 125. Y se me hace que no es eso. Menos. ¿Cuál es la temperatura final? Menos 50 grados. Déjenme aquí apunto que esto es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es de menos 50 menos temperatura inicial, que es más 75. Más 75. A ver, déjenlo anoto más bonito todavía. Ay, caray. Vamos a ver. Más bonito. Va a ser así. Menos 50 menos más 75. Bueno. ¿Cómo ven? Y sabemos que esto está en grados Fahrenheit, que es compatible con el alfa que estoy indicando aquí. ¿Cómo ven? Esta es temperatura final y esta es temperatura inicial, la temperatura que tenía cuando estamos considerando el inicio del problema, ¿verdad? Antes de deformarse. ¿Dudas? Todo bien. Muy bien. Si ustedes gustan, apúntenlo ustedes con unidades y verán que queda sobre grado Fahrenheit, pulgadas y grados Fahrenheit, lo que hace que este delta L esté en pulgadas. ¿Sale? Para que ese delta L esté en pulgadas, el de fuerzas también tiene que estar todo en libras y en pulgadas. Si no hay dudas, continúo. Díganme. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, entonces continuamos. Más, aquí ponemos fuerza AC. Profe, Dígame. bueno, ahí a lo mejor es irrelevante, pero ahí tiene FAC en la primera parte y es FBC, ¿no? No, sí es relevante, pero ya lo habíamos comentado. ¿Por qué lo puse entre Lo voy a paréntesis? poner en la... ¿Por qué lo puse entre paréntesis? ¿Qué dije? Lo voy a poner entre paréntesis para que se note que lo sustituí. Sí. ¿Sale? ¿Y cómo es que lo sustituí? ¿Cuánto vale FBC? Lo mismo que FAC. ¿Sale? Entonces, sí es FBC, pero lo sustituí. ¿Sale? Si quieres aquí anótale. Se sustituyó. Ay, caray. Sustituyendo la 1. ¿Sí? ¿Recuerdas? La ecuación 1. Entonces, ¿ya estamos bien? Sí, profe. Muy bien. Entonces, acá dice fuerza AC por 12 pulgadas entre el área de AC, que es 0.6 pulgadas cuadradas, y el módulo de elasticidad, que viene a ser el mismo, 29 por 10 a la 6 PSI.
¿Cómo ven? Todo bien, todo Todo bien. bien. Muy bien. Aquí alfa 6.5 por 10 a la menos 6 sobre grado Fahrenheit. La longitud 12 pulgadas también. Y el delta T otra vez es de menos 50 menos más 75. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Qué raro. Yo creo que se equivocaron. Yo no veo microprocesadores. Bueno, ¿en qué andamos? Comprobar si todo eso da 0. Ah, muy bien. Les voy a pedir que por favor calculen de preferencia cada cosa por separado, ¿sale? Es decir, ¿cuánto da este? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? ¿Y cuánto da esto? ¿Sale? ¿Por qué por separado? Para que no nos equivoquemos y también para que nos sea más fácil después regresar a esta misma fórmula y calcular el delta C y ver si perdimos nuestro lonche. ¿Sale? Muy bien. Entonces, cada cosita que está en azul, por favor, la calculan por separado. ¿Sale? Así no nos equivocamos, aunque gastemos más lápiz. Como siempre, trate cada persona de hacer sus propios cálculos, no le copien a los demás. Tampoco sean pasivos y se esperen hasta que lo apuntamos acá, ¿sale? Recuerden, practicar, practicar y practicar. Ya lo tengo, profe. ¿Cuál es el primero? El primero a mí me dio 3.45 por 10 a la menos 7 FAC. Muy bien. 3.45 por 10 a la menos 7 de FAC. ¿Verdad? Sí.
Muy bien. ¿El segundo? El segundo menos 0.00975. Menos 0.00. Sí, No. 975. Muy bien. Correcto. Sabemos que esto va a estar en pulgadas. Muy bien. ¿El que sigue? 6.9 por 10 a la menos 7 FAC. Ujú. Aquí le ponemos más 6.9 por 10 a la menos 7 FAC. No te preocupes, si tú apuntaste 6.9, no hay problema, Yo lo estoy apuntando a 3 decimales porque pues esa es mi costumbre, usar al menos 3 decimales. Y el último, Pues es el mismo que el segundo, ¿no? en este caso sí, 00975. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Ahora sí, como ya tenemos todo hecho, lo único que falta pues es calcular FAC de esta ecuación. ¿Sale? Pueden juntar términos y luego despejar, pero finalmente yo requiero que me digan cuánto vale la fuerza FAC. Como todo está en libras y pulgadas, pues la fuerza FAC tendría que estar entonces en libras. A mí me dio 18.850. ¿FAC? Sí. 18.850. Muy bien. Entonces, nada más esperamos que los demás me digan que también obtuvimos lo mismo. A mí también me da lo mismo. Bueno. ¿Y qué pregunta el problema? Otra vez lo empecé a resolver y no sé ni lo que pregunta. ¿Qué tal que solo preguntaba, ponga su nombre y entregue este examen antes de 10 minutos para que tenga un 10? ¿No les tocó un examen de esos? Los esfuerzos en las dos secciones. Ah, muy bien. Pregunta los esfuerzos en las dos secciones. Con lo que tenemos, ¿ya podemos calcular los esfuerzos en las dos secciones? Sí, porque las fuerzas son iguales. Muy bien. Entonces, como las fuerzas son iguales, nosotros sabemos que FBC es igual a FAC. Así que ya podemos calcular los esfuerzos en ambas. Vamos a calcular. Esfuerzo en BC. ¿A qué es igual? A la fuerza en BC sobre el área en BC. Muy bien. Ahora, notan ustedes que de esta ecuación las fuerzas nos salieron positivas, ¿verdad? Sí salió positivo de esta ecuación. Eso significa que los sentidos sí estaban correctos. ¿Y cómo lo dibujamos esto a tensión? Pues significa que efectivamente es fuerza de tensión. Esto es positivo. Muy bien, aquí tendríamos 18.850 libras entre
1.2. 1.2 pulgadas. Esto ya queda en PSI. Y según este problema debería darnos 15.71 KSI. Sí. Muy bien. 15.71 KSI. De la misma manera, el esfuerzo en AC aunque parezca disco rayado, fuerza AC sobre el área de AC. Esto es 18.850 entre 0.6 pulgadas. Y pues, si no me falla, debería dar el doble, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Sí da eso? Sí. Bueno, entonces, parece que no, pero el profesor de todas formas nos llevó por el camino correcto. Y ahora viene lo más importante, lo que realmente nos interesaba a nosotros. La apuesta. La apuesta. ¿Cuánto da esta cantidad? ¿Positivo, negativo? 3.25 micro. No, milis. 3.25 por 10 a la menos 3. Sí. ¿Sí? ¿3.25 por 10 a la menos 3? ¿Sí era eso? Solo sustituyan la fuerza AC aquí y hagan esta operación. Sí, da 3.25 por 10 a la menos 3. Muy bien. ¿En qué dije que iba a estar esta deformación? Es en tensión, ¿no? Esta es deformación. ¿Recuerdan? Ah. Delta L. Ok, sí, Delta L, delta L. Sí. ¿En qué unidades dije que iba a estar? Si todo está en libras y en pulgadas, ¿en qué unidades debe estar delta L? ¿Me dijeron 325? Entonces, Pues si es positivo se tiene que alargar, ¿no? no alargarse. Perdón. Recuerda que es delta C. Sí. ¿Sí recuerdas? Delta C. Expansión, Ahora, de hecho, ¿no? sí se alargó. Sí se alargó. Pero en sí, ¿qué unidades tiene este desplazamiento? ¿Recuerdan? Es delta C. Pulgadas. Pulgadas, ¿no? Pulgadas, ¿sale? Pulgadas, muy bien. ¿Sale? Entonces, el punto C, ¿hacia dónde se movió? ¿Hacia la izquierda, hacia la derecha o se quedó en su lugar? Hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, según su apunte que pusieron en la libreta, ¿quién sí le atinó? Yo. ¿Una persona nada más le atinó? Ahora, quiero que tengan en cuenta que fue eso, le atinamos. Ninguno estábamos seguros de hacia dónde se iba a ir ese punto, ¿eh? Al menos no el 100% de seguridad.
Entonces, el punto C se movió hacia la derecha. ¿Sale? El punto C se movió hacia la derecha. ¿Se acercó al punto A o al punto B, doctor? El punto C se movió hacia la derecha. ¿Sí? ¿Ve la figura? Y creo que responderás tú solo. ¿Dónde es la derecha? Es el punto B. Bueno, ¿sale? Yo lo que sé es que se movió a la derecha. Ahora, ¿cómo son los esfuerzos en ambas secciones? En ambas secciones son positivos, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí la fuerza BC y la fuerza AC, ambas son positivas, por lo tanto, los esfuerzos son positivos. Significa que ambas secciones del material se están estirando por fuerza, pero se están comprimiendo por temperatura, ¿sale? No, bueno, no comprimiendo, perdón, cancelen eso. Se está contrayendo por temperatura, ¿sale? Entonces, lo que sí sabemos es que el punto C se movió a la derecha. El punto A y el punto B se quedaron en su lugar y ambas secciones del material están en tensión. ¿Sí? Eso es lo que sabemos de este problema. Y como pueden ver, todas esas conclusiones es muy difícil obtenerlas de antemano. Con solo ver el problema no se sabe qué es lo que está pasando. Hay que hacer estas operaciones, hay que hacer estos cálculos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si estas longitudes no fueran iguales? ¿No se eliminaría así? No, no se eliminaría tal cual, ¿verdad? Tal vez esta cantidad ya me hubiera dado otra cosa. ¿Quién sabe, no? Bueno, en general, esto es lo que hay que hacer. Y eso hay que hacer siempre que tenemos temperaturas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo le hubiera aplicado una fuerza P aquí al material? ¿Cambiaría en algo el problema? Sí. Sí. ¿Pero en qué sería lo que cambiaría? Bueno, para la empezar ya deformación sabemos por la fuerza, dirección, ¿no? Lo que cambiaría serían únicamente estos. ¿Sale? Ajá. Esto sería lo único que cambiaría. Por ejemplo, ¿dónde quieren poner una fuerza P? ¿Aquí, aquí o acá? En el medio. En medio, ¿sale? Si ponen ustedes una fuerza aquí, pues lo que tendrían que hacer sería analizar antes de la fuerza y después de la fuerza, ¿sale? Por lo tanto, tendrían que hacer un corte de sección. Tendrían que hacer un corte de sección aquí. ¿Sale? Bueno, no exactamente allí, pero por ejemplo aquí. Y no tendríamos 3 secciones, tendríamos 4. Porque sería una sección antes de que quite la fuerza y una sección después de que quite la fuerza en BC. ¿Sale? Si se fijan aquí, es un corte en BC con la fuerza incluida y un corte en BC sin esa fuerza incluida. ¿Sale? Bueno, más bien, de hecho es este y luego el de AC. ¿Sale? Entonces, antes de incluir la fuerza, cuando ya incluyo la fuerza en BC y el corte de AC. ¿Sale? Eso es lo que hubiera pasado, que hubiera tenido que tener 2 fuerzas BC. Una fuerza en BC
antes de esta fuerza y una fuerza en BC después de esta fuerza. ¿Sí? El problema sí sería un poquito más largo en ese sentido. Y como estoy partiendo aquí en 4 secciones, ¿verdad? También podría hacer eso por temperatura. ¿Sí? También por temperatura tendría que haber hecho eso, dividir en más secciones. Aunque bueno, por temperatura en realidad pudo haber sido una sola sección. No sé si se dieron cuenta que fue lo mismo a izquierda y derecha delta L de temperatura. Sí. ¿Sale? Pero bueno, la idea es esa. ¿Sale? Preguntas, comentarios. Revisen que ya hemos hecho todos los problemas que a mí me tocaban. Lo que sigue es puro trabajo de ustedes. Revisen todo lo que hemos hecho, todas las fórmulas que tienen en su haber. Porque ya lo único que nos queda, pues, es ir planeando cuándo hacemos nuestro examen de unidad. ¿Qué les parece? Pues ya toca. ¿No era en este grupo donde había una persona que se iba a ir a un curso o algo así? No que yo sepa. Ah, bueno. Bien, pues entonces vamos pensándole para cuándo estaría bien hacer nuestro examen de unidad. Tengan en cuenta que eso también involucra qué día me tienen que entregar su problemario, ¿sale? Porque algunos pueden decir, de una vez el lunes, ¿verdad? Pero tengan en cuenta que el problemario se entrega un día antes, ¿sale? Entonces, sí hay que tener en cuenta eso para ver cuándo hacemos nuestro examen de unidad. Yo generalmente les doy algo así como que una semana, ¿sale? Es decir, por ejemplo, acabamos en miércoles, a lo mejor el miércoles de la que entra el examen, pero no siempre es así. A veces dicen, no, profe, el miércoles ya tenemos otro examen o tenemos algún compromiso y bueno, ya se establece el día. Así que vayan pensándole, pero ya terminamos esta unidad. Lo único que nos falta de esta unidad es que revisen de su presentación, porque ustedes también la tienen, que revisen la última parte. Que es transformación de esfuerzos. Esto de transformación de esfuerzos lo hicimos con la actividad del gis y de la plastilina, pero el temario nos pide que vayan revisando en qué se parece o se diferencia esto de el tratamiento generalizado de transformación de esfuerzos del círculo de Moore. ¿Sale? Entonces tenemos acá un círculo de Moore. Este círculo en realidad se forma por estas ecuaciones que están aquí, aunque no lo crean, esta ecuación sigma x que está aquí y esta ecuación tau xy son ecuaciones de un círculo en un plano sigma x tau xy, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es x y esto es y, pues este sería el plano xy, ¿sale? En ese plano esto da un círculo. Y bueno, ahí viene cómo también se hacen cortes de sección oblicuos y se definen los esfuerzos con fórmulas generalizadas.
Aquí aplicamos cargas solamente en axial. Acá se están aplicando cargas tanto en axial como en transversal y también cargas de corte. Por lo tanto, esto es más general. Y bueno, esto en realidad yo lo voy a revisar en la unidad 5. Así que no lo voy a ver aquí, solamente se los presento para que comparen la transformación básica que hicimos en esfuerzo axial y las fórmulas de Moore ya las vayan ustedes revisando. Lo de Moore no lo voy a preguntar en esta unidad, así que no se preocupen, ¿eh? Pero sí, váyanlo investigando junto con sus demás actividades complementarias. Bueno, entonces ya con eso, como les decía, cerramos esta unidad y fíjense, hasta nos quedó tiempo, nos quedan como 10 minutos libres que ustedes pueden utilizar como se les dé la gana, ¿vale? Pueden preguntarme dudas o pueden desconectarse y ponerse a hacer otras cosas. Así que, preguntas, dudas, les paso el número de cuenta para que me manden el dinero de su semana. No tocó equivocarse. No puede equivocarse. Nadie se equivocó, ¿verdad? Con eso de que lo apuntaron con lápiz. Bueno. Está muy bien. Entonces, ¿dudas? ¿Alguna pregunta de algún problema, de alguna tarea, de algún ejemplo? Creo que no. No, pues entonces, si no hay nada más. Yo tengo una, profe. ¿Qué será? Es de un problema del problemario. Ajá, ¿cuál será? El punto 17 me parece que es. Ahí no sé si Problema 17, vamos a ver. 1.17. Ah, es este. ¿Qué pasa con este cilindro? Pues es que realmente, más que nada, no sé qué onda en la plataforma que con el mismo método a veces da bien y a veces no. Pues déjame decirte que en la plataforma está con fórmula. Entonces, la fórmula, como tú sabes, pues debería dar lo mismo, sea cual sea el dato, ¿no? Sí, mire, si quiere, le tomé foto al problema y a mi procedimiento. No sé si me puede decir que tengo mal o que hice mal ahí. A ver, ¿lo puedes compartir aquí en el chat la imagen? Sí, a ver, espera. Me dice que solo los organizadores pueden compartir contenido. Ah, muy bien, entonces no puedes. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Puedes compartirlo con tu cámara? No, realmente. No podría proyectar el problema. No sabría cómo hacerlo. A ver, si quieres se lo mando por mensaje aquí en Teams y ya usted de ahí lo puede proyectar. Ah, muy bien, mándalo. Ahora, mientras lo mandas, ¿me puedes comentar cuál es la duda o el problema? Pues serían dos cosas. Lo primero es que en esencia no sé qué está mal, ese es el punto. Seguí la misma fórmula que utilicé para resolver el problema del libro y en donde sí me da el resultado correcto. Ajá. Pero ya cuando lo intenté en la plataforma con la misma fórmula, pues no sale. No sé por qué. No tengo idea qué hice mal, qué hago mal, en qué punto. Muy bien. Quiero que me pueda explicar, pues, en dónde hago el error. Habría que ver. Le mando las fotos. Ajá.
Pues no, me enviaron la tarea equivocada. Esto no es mío. Acá ya llegó algo. Muy bien. Entonces vamos a ver el procedimiento. Veamos. ¿Qué es esto de aquí? Sería el cálculo de... El área. Estoy calculando el área. Muy bien. En esta primera parte te faltó cerrar el paréntesis y supongo que está al cuadrado. Sí. Ahí sí se me fue eso, pero eso hice. Ujú. Y luego lo multiplicaste todo eso por pi. Y eso entre 4. Porque es por pi cuartos, nada más que pues hice paso por paso porque ya no sabía ni qué tenía mal. Está bien que lo hagas paso por paso, pero yo como profesor a veces no les entiendo muy bien. Sí. Porque pues la fórmula es pi por diámetros al cuadrado entre 4 y tú aquí digamos la estás desglosando, o sea, tú sí entiendes qué estás haciendo, pero yo de repente no sé de qué pasa con estos números, ¿vale? Sí. Entonces, qué bueno que lo estamos viendo en línea, así sí sé que todo esto que estás haciendo finalmente es el cálculo del área, ¿verdad? Ahora, ya tienes este 8.24 y lo multiplicas por 12. Ahí sí ya me perdí. ¿Por qué lo multiplicaste por 12? 12 era... ¿cómo se llama? La longitud, me parece. Déjame ver. Es el esfuerzo normal. Muy bien. ¿Y por qué lo multiplicaste por el esfuerzo normal? Pues despejando la fórmula, eso me sale. Mire, me sale que ya despejando la fórmula sería... Ay, la busco. ¿Cómo? A ver, ¿cómo sabes que debías multiplicarlo por el esfuerzo normal y no por el esfuerzo cortante? Pues ya sería otra fórmula y eso sería con senos, ¿no? No, o sí, o tal vez, no sé. Sí, o sea, es que yo busqué y al menos hay dos fórmulas distintas. Una es para sacar la normal y otra es la cortante. Muy bien, Y ahora. pues ya depende con qué dato lo hagas, pues cambia la fórmula que uses. Claro. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo sabes que es con el esfuerzo normal y que no era con el esfuerzo cortante? Pues es que lo intenté con los dos. Muy bien, lo intentaste con las dos. En todos los problemas lo intentaste con las dos. Intenté de todas las maneras, intenté directo con el esfuerzo normal, redondándose abajo, redondándose arriba, luego con el esfuerzo cortante y igual redondeándose abajo hacia arriba o dejándolo así. Muy bien. Y no salía. Entonces, te voy a pedir que por favor trates de que los problemas los resuelvas un poquito más acercados a lo que yo hago, que es el panorama general de la de resistencia de materiales, porque tú aquí donde lo estás resolviendo no veo el acercamiento de resistencia de materiales en esto. Vamos, ¿dónde está la fórmula? Si quieres se la mando con otra foto. ¿Sí lo tienes en otro lado? Sí, o sea, la fórmula sí la tengo, nada más no la había notado ahí en los cálculos, pero si quieres se la mando. No. A lo que me refiero es, anotaste datos, figura, diagramas de cuerpo libre, cortes de sección y planteamiento. ¿Sí anotaste todo eso? Es una pregunta, no es que quiero que me lo mandes, pero sí hiciste eso, anotar datos, figura original,
el planteamiento del problema, cortes de sección de ser necesarios. ¿Sí anotaste todo eso en tu problema? No, profe, estaba viendo la figura directamente de la plataforma y ahí los datos, anoté todo en la fórmula ya. Ah, pero, digamos, tú hiciste anotaciones como estas, o sea, te pusiste a sustituir directamente. ¿Sí? Bien, entonces, eso es precisamente lo que yo quiero que ustedes eviten, ¿sale? Es lo que yo quiero que ustedes eviten, porque luego el problema se vuelve un poquito, pues, la verdad, no vamos a entender qué estamos haciendo, ¿sale? Entonces, así como le hacían ustedes en la primaria, ¿se acuerdan cuando calculaban el área del círculo y luego el área del cuadrado y cosas así? ¿Sí se acuerdan que anotaban la figura, luego la fórmula, luego los datos, luego la sustitución y luego el resultado? ¿Sí se acuerdan que lo hacían así paso por paso? ¿O no les tocó una primaria buena? Sí, lo hacemos paso por paso. Bueno, entonces, defiendan su escuela, ¿verdad? Ahora, lo que yo voy a hacer aquí es lo que ustedes deben de tener en sus libretas, ¿sale? No se trata de que solo el profesor lo hace. Se trata de que si el profesor lo hace, ¿por qué yo no? ¿Sale? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Quién me dice? Un diagrama de cuerpo libre. No, todavía no es diagrama de cuerpo libre porque todavía tengo el apoyo en el piso. Ah, bueno, está cambiando la vista pues de la figura. Lo estamos viendo de manera... Muy bien. Estoy cambiando la vista de la figura. ¿Creen que sirva de algo cambiar de vista? Sí, ya lo hemos visto varias veces. Bueno, ahora, tengo esto. Ahora, si tengo esto, ¿qué les parece si ahora sí hago mi diagrama de cuerpo libre? ¿Qué pasará? Pues tenemos que quitar los soportes. Quitamos el soporte y en su lugar ponemos una fuerza, ¿verdad? Y esta fuerza, pues yo supongo que debe ir hacia arriba, es la reacción del piso, y tarde que temprano ustedes sabrán que esta reacción del piso también es igual a P. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer un corte. ¿Dónde hago el corte? Pues donde me lo pide el problema. El problema, ay, perdonen, se me fue. El problema me pide un corte aquí. Ya hice un corte ahí. ¿Y qué fuerza tengo que poner en el corte? Una fuerza interna. Una fuerza interna, vamos a llamarle FI, ahí está. Tengo mi fuerza interna. ¿Habían visto un problema como este en sus haberes, en sus problemarios? Sí, con el de la madera. ¿No se parece a este? Sí. Si se parece a este, ¿no podría usar estas fórmulas? Sí, eso sí. Sí. Esas usaste. Muy bien. Ahora,
el problema dice, los esfuerzos máximos admisibles son sigma y tau, ¿verdad? Y luego aquí vienen sigma y tau. Profe, un favor, ¿la puedo hacer con los datos del mío para checar en dónde me fui mal? No, lo estoy haciendo sin datos. Por cierto, quienes necesiten irse pueden hacerlo porque ya se acabó el tiempo. Lo estoy haciendo sin datos. Ahora, ¿qué dice aquí? ¿Quiénes son estos? ¿Son estos de aquí? Sí. No, no son No, esos. son los permisibles, ¿no? Los Así es, son máximos. los permisibles. Son sigma permisible, vale 12, y tau permisible, vale 7,2. Ahora, si ustedes en sus datos no dice 12 y no dice 7,2, pues pónganle lo que es, ¿no? Pero estos no son estos, ¿sale? Pero, ¿cómo debe ser sigma con respecto a sigma permisible? Tiene que ser menor. Sigma debe ser menor o igual a Ah, sigma sigma permisible. Tau debe ser menor o igual a tau permisible. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Si tú resuelves esta, vas a obtener P menor o igual a algo. Y si resuelves esta, vas a obtener P menor o igual a otra cosa. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Cuál vas a escoger? ¿Algo u otra cosa? Pues la que quiera, ¿no? ¿La que quieras? Pues Se tienen que cumplir las dos. No es la que yo quiera, por eso tu problema a veces te sale y a veces no. Porque a veces la respuesta correcta es este y a veces la respuesta correcta es el otro. ¿Se comprende eso? ¿Sí se comprende a qué tienes que llegar? ¿y cómo sabes cuál es el correcto? Esa es una pregunta que tú tienes que resolver. Por ejemplo, imagina que aquí te dio P menor o igual a 5 y que acá te dio P menor o igual a 4. ¿Cuál escogerías? ¿Cuánto vale para ti P máxima? 4, ¿Por qué no 5? porque es mayor. Ahí, bueno, mi hipótesis es que una vez ya sustituyendo, la que nos dé menor o igual a los permisibles, ¿no? Bueno, es que aquí, si tú dices que P vale 4, tienes que decir, ¿4 es menor que 4 o igual? Sí. ¿4 es menor o igual que 5? Sí. Ah, muy bien, 4 sí cumple ambas. ¿Qué pasa si lo hubiera hecho con 5? ¿5 es menor o igual que 5? No. No, sí. Ah, no, sí, perdón. Sí. 5 es menor o igual que 5, sí. Pero 5 es menor o igual que 4? No. No, tiene que ser un valor que cumpla ambas. ¿Sale? No es escoger, es el valor que cumple ambos. ¿Cuánto debe valer P para que cumpla ambos?
¿Sale? Entonces, si en tu procedimiento no estás haciendo esta comparación de las dos, significa que por eso en ratos te sale y en ratos no. ¿Quedó claro? ¿Sí se resolvió la duda? Creo que sí. Ahorita hago con los mismos datos del otro modo y a ver qué me sale. Bueno, no es del otro modo. Es hacer las dos cosas. Siempre son las dos. Mira, una. Sí, pero es que ya dos. tengo uno hecho. Bueno, entonces ahí tú le revisas. ¿Sale? Ahora sí, pues ya se acabó el tiempo. Si tienen más dudas, me las preguntan en la siguiente clase o me las mandan por correo. ¿Sale? Profe, Dígame. respecto a la fecha del examen, una vez que ya hayamos decidido, ya sea el día de hoy o estos días, le mandamos un correo con la fecha. No tiene caso. Eso lo decidimos en la clase. O sea, hasta el lunes. Sí, así es. Ok. Sí, la verdad, hacer el examen directamente el lunes, no creo que la gran mayoría quiera. No. Muchos realmente no. todavía les falta fácilmente del problema 39 en delante, que es el que acabamos de hacer, ¿recuerdan? Sí. Entonces, no creo que quieran que sea exactamente el lunes. Así que el lunes lo revisamos, ¿sale? Vale. Porque pues, del 40 al 46, pues son 6 problemas retadores, más los que tengan atrasados. Yo creo que no es el lunes, eso sí. Va. Hasta luego, profe, gracias. Nos vemos, profe. Muchas gracias. ¿Que estén bien? Buena semana. Gracias, profe, que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego.